y son más de 60 años de relación de ellos. En la obra, en su etapa de viejos, está tratando de recordar pues, los puntos importantes de su relación. Está enfermo, es inminente su muerte, y entonces tenemos a dos puppets que interpretan a esos personajes jóvenes, dos puppets que interpretan a esos personajes viejos, y dos humanos que son esos personajes en la mitad de esa relación, que son Constantino y Antón. Y pues sí, como tú lo dices, el puppet permite pues un lenguaje que creo que los humanos no, en el sentido de lo onírico, de que pueden flotar, pueden nadar, pueden caminar. La obra tiene esta estructura como de pronto, como vieron ahorita, de sueños, de recuerdos que aparecen, desaparecen, se materializan. Y además el puppet de madera es una especie de instrumento también. Yo creo que es una especie de instrumento incluso musical, en el sentido de que a través de este pedazo de madera, las manos, las respiraciones, el sonido cobran vida. Y creo que esta obra tiene mucho que ver, además, por lo que está escrita de entrada para interpretarse con puppets, con la respiración, con el aire, con el primer beso, con el último beso, con incluso lo metafórico que puede ser la entrada y la salida del aire. Espero haber contestado algo. Sí. José Manuel, para Escándala, bueno, primero queremos decirles que es una belleza de composición lo que vimos. Es un reto importante hablar del amor siempre, pero para nosotros en la comunidad LGBT tiene un valor agregado porque no hay muchos referentes y siempre hay riesgo al hablar de amor, siempre se requiere valor. Lo que yo quiero preguntarles como compañía y a ti específicamente como director, ¿cómo fue este proceso de traducción para hablar de amor en puppets y en este momento? Pues mira, yo entré por compromiso y porque así veo el mundo. No porque así veo el mundo, porque así es el mundo. En todas las obras de teatro que yo he dirigido, escrito, participado, hay un personaje por lo menos LGBTIQ+. Cuando leí esta obra, pues resonó mucho con mi vida en ese momento como pareja, hoy de una forma muy diferente también. Y creo que sí, representar a una pareja de dos hombres de una forma en la que al mismo tiempo que es muy particular y específica del original, la obra originalmente se desarrolla en Sudáfrica y esta obra se desarrolla en la ciudad, bueno, en el DF en ese entonces, bueno, no sé, y también CDMX porque, a ver, rápido, cuando esta pareja se conoce son los 70s en México, en Acapulco y la Ciudad de México, y cuando estos personajes son viejos es 2030, o sea, es un futuro proyectado del presente que vivimos. Y a pesar de que la obra habla de esos momentos claramente, de la situación de una pareja de dos hombres en los 70s o en los supuestos 2030s, me parece que no creo que tarde cualquier persona más de 5 minutos en olvidarse de si estos son dos hombres, dos mujeres, un hombre o una mujer, porque pues plantea miedos, esperanzas, cuestiones que me parecen absolutamente universales. Y eso para mí es muy importante, la representación, la normalización, sin que eso signifique dejar de ser las personas particulares, rebeldes, rompedoras que somos muchos de los miembros de la comunidad, pero de entrada sí plantear esta vida de pareja y esto tan universal que como lo universal es, le atañe a cualquier persona. No creo mucho en obras gays o no gays. He hecho varias obras en las que me dice, ¿es una obra gay? Pues como Romeo y Julieta es una obra straight, ¿no?
es una obra que me parece que puede tocar a cualquier persona. Gracias. No sé si tienen algo que decir al respecto. Sí, pues es una belleza como una persona de la comunidad joven, encontrarte también con un recorrido de una pareja que ha vivido de los 70s al futuro. Es una belleza encontrarte con cómo las cosas cambian y también la importancia de la historia de tu comunidad, que son temas que de pronto se tocan durante el recorrido de la obra. Gracias. Hola, Tobias para el show. Pregunto, ¿cuál es la importancia de seguir narrando este tipo de historias que celebran el amor y la diversidad para un público joven, justamente como lo mencionas? Pues creo que sí, algo importante, como dijo Jerry, que además es muy interesante. Yo tengo 47 años, Jerry es mucho más joven que yo, unos 20 años más joven. No le gusta mucho hablar de su edad, pero es muy interesante el intercambio, ¿no? Y bueno, y además la mayoría de esta compañía es también miembro de esa comunidad y es muy interesante también el intercambio de esa historia, ¿no? De cómo han cambiado las cosas, y me parece que es importante en la medida de que tenemos una historia que no se enseña ni en las escuelas, muchas veces ni en las familias, o sea, que tenemos que ir encontrando nuestros referentes como quién sabe dónde. Creo que cada vez menos, creo que cada vez hay más representación y más posibilidad de encontrar una comunidad, de intercambiar estas historias. Y para mí en lo personal no es un afán de atesorar y de cristalizar lo que es la comunidad LGBTIQ, sino de justamente proyectarla hacia el futuro. Y creo que para poder hacer eso hay que saber de dónde vienes. Y además en esta historia, de esa parte histórica, que no es donde está el acento, sino de dos personas, dos seres humanos colocados en esos momentos históricos, pero sobre todo de su relación de pareja que yo, por ejemplo, como un hombre gay con hijas, conviviendo con mamás y papás, con dos mamás, dos papás, una mamá gay y un papá gay, una mamá con una abuela criando hijos y demás, somos muy parecidos. José Manuel, y para todo el elenco, para cartelera de teatro, ¿cómo ha sido el proceso de nivelar la parte actoral y la parte de los puppets, que es un lenguaje no tan común? Porque en la reseña de The Guardian decía que el autor y director en 2010 le da al público la opción de centrarse en la parte actoral o en los puppets, ¿no? O de ir a uno a otro. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Alguien quiere empezar? Ha sido difícil, complejo, ha requerido mucho trabajo. Yo personalmente soy bastante patoso, torpe, pido cosas cuando camino. Entonces para mí ha sido un gran reto trabajar con puppets, porque cualquier movimiento significa cualquier error también te modifica y te descoordina con el trabajo de los compañeros. Como actor luego pues te centras mucho en estar trabajando tú en tu personaje, claro, en construir tu personaje a partir de cómo lo ven los demás personajes, y nutriéndote del trabajo de los demás, pero en el trabajo, cuando estás moviendo a un personaje y articulándolo y animándolo con otros dos actores, la comunicación y el ceder y el entendimiento tiene que ser total, y tienes que estar completamente comunicado y en contacto y viendo y sintiendo al otro actor que también está animando contigo. Y en ese sentido, pues de repente se mezcla personalidad, se mezcla carácter, se mezclan frustraciones y todo, y de repente puede llegar a ser muy difícil. A mí me ha costado mucho trabajo, perdón, pero es algo que a mí me ha ayudado a aprender, me ha ayudado a estar trabajando sobre cosas, y en ese sentido estoy aprendiendo muchísimo en este montaje.
de lo más difícil que he hecho en la vida. También creo que algo importante es que la obra está escrita para eso. O sea, no es una obra de teatro en la que se decidió por una cuestión estética nada más, o caprichosa que hubiera puppets. Entonces, como pudieron ver un poquito en esta probada, ¿no? No son puppeteros, son actores, son personajes, son puppeteros. Dentro de la obra son actores y también son personajes. Y dialogan, y justamente me parece que desde su concepción no es una obra de teatro en la que el puppet y el ser humano pertenezcan a mundos diferentes por completo. Aquí ellos le preguntan cosas al puppet, el puppet le dice hay momentos en que le dice al puppetero, déjame, voy a ir solo. Entonces es complejo, pero creo que se vuelve muy orgánico. Esta obra leída es dificilísima si la lees. Y ya cuando la ves, cuando la vives, cuando la experimentas, es justo esta división entre la madera, la carne, el pensamiento, la palabra, se vuelve, o por lo menos eso pretendemos, muy orgánico. Habitan el mismo espacio, y también de pronto uno es el sueño, otro es la realidad. Sí creo que es algo que orgánicamente y de génesis está hecho para que el mundo del puppet y el del humano se traspasen y se alimenten. Ya una pregunta, ¿cuál es el tema o el conflicto que plantea la obra en concreto? Y por otro lado, este afán de tropicalizar o adaptar a la realidad mexicana o a los espacios mexicanos, una obra que, como dices, tiene un tema universal, ¿sientes que esa universalidad se pierde si no se tropicaliza? Fueron dos, ¿verdad? Lo de la tema y el tema. El tema, pues es el paso del tiempo, la inminencia de la muerte, la memoria, el recordar para poder cerrar, para poder dar el siguiente paso. Básicamente eso, de una forma muy abstracta, digamos. Y en cuanto a la tropicalización, yo soy enemigo de la tropicalización que arruina una obra. Hay muchas obras de teatro que me parece que a la hora que las tropicalizan pierden por completo el sentido, que son muy específicas de un lugar o de un momento histórico o de ambos. Y también creo que hay obras de teatro en las que también el mismo texto lo pide, y en este caso creo que la parte más particular de la tropicalización, que te voy a contar que un día me quejé de la tropicalización de mentiras en Colombia y se me pusieron fatal. Me dijeron que Bogotá hace frío, usaban bardinas, que no eran un pueblo tropical. Entonces creo que prefiero adaptación ahora. Pero, por ejemplo, una parte de la que no hemos hablado mucho es que Conchi León interpreta a las mujeres que están cerca de estos dos hombres, que los cuidan, que los confrontan, que los atienden, que los acuden. Y una de esas mujeres, en el texto original es una mujer sudafricana, negra, y en esta versión es una mujer mexicana, yucateca, orgullosamente prieta, ¿verdad? Poder prieto, y creo que funciona muy bien en este caso. Te digo, creo que no es adaptar una obra de teatro a un espacio y a un tiempo que es el del lugar en el que estás, a fuerza, pero que en este caso es muy similar, y que sí aporta para contar esta historia, y también desde nuestros referentes, ¿no? Como, no nada más con el público, sino de nosotros como personas, por lo menos yo, como una persona homosexual en México. Gracias. Digo, tú les dices, ¿verdad? Porque sí, Ale. tenemos una luz acá que no... Ale. Sí.
Hola, Alejandro Membrillo para Milenio. Muchas gracias por el fragmento que vimos, estuvo muy bonito todo. Y yo quisiera conocer un poquito más al respecto del diseño sonoro y de la música, en el sentido de, para este fragmento pues fue vital porque nos metió en un ambiente en particular, pero también qué tan cerca estuvo con el trabajo de dirección y de adaptación, en el sentido de cambió algo pensando que una parte es en Acapulco, o cambia algo pensando que es en un futuro mexicano, algo un poquito más conocer con respecto al diseño sonoro y de la música. Ahorita yo te contesto una parte y Juan Pablo otra. No conozco el montaje inglés original, nunca veo porque, o sea, nunca he dirigido una obra de teatro que yo haya visto, me volvería loco, yo creo. De hecho, hay obras de teatro que me han ofrecido que ya vi y digo, no, pues ya la vi, me encantó, ya, hagan esa, ¿no? Tengo entendido por libreto que en ese montaje lo único que hay es un acordeón. Y acá, lo que a mí me conectó y me encantó del trabajo de Juan Pablo es que está muy basado en la voz y en la respiración. Y como hablamos justo de esta metáfora de desde lo técnico, que es la primera cosa para poderle vida, para poder darle vida a un puppet, es que respire, que respire y que como los seres humanos y que juntos ser humano y puppet respiren, y que esta obra habla de ese último aliento y de ese primer aliento del amor y incluso del sexo, gira mucho alrededor de eso, y entonces era un match ideal el trabajo de Juan Pablo para darle vida sonora a este aire y a esta voz que imbuyen de vida a los puppets. Y es una obra en donde el diseño sonoro y la música se funden perfectamente bien a través de la tecnología que utilizo, que es una grabadora multipistas. Todo lo voy grabando en tiempo real, no hay nada pregrabado. La música en vivo y el diseño sonoro así en vivo pues vuelve algo como muy exquisito, el encuentro entre actriz, actores, músico, y donde realmente pues van respirando y va viendo como un pulso real, pues muy activo con todo lo que está sucediendo. Así como dice José, pues si la respiración es fundamental, yo desde que la leí dije, claro, o sea, va a haber mucha respiración, mucho inhalación, exhalación. La obra es bellísima. Cuando yo la leí, sí la entendí. Pero luego cuando vi ya el montaje, lo que se había ya trabajado, pues me enganché perfectamente a la obra. Es una obra que hemos estado trabajando muy de cerca con José. He trabajado mucho en diferentes montajes de teatro, y en específico, lo que me ha tocado en estos últimos meses, digamos, es trabajar muy de cerca con los directores, ¿no? En este caso con José, y se vuelve un trabajo de mucha complicidad y de mucho entendimiento, de mucha profundidad, como lo requiere la obra, y muy, pues, gratificante a la hora de ya estar haciéndolo. Todos los efectos que se van haciendo y todas como los paisajes y todo va surgiendo así a partir de la voz y de lo que se va grabando. Hay algunas músicas que van a ir sonando para ir teniendo otros referentes, ¿no? de la obra, ya las escucharán pronto, pero también es esta parte en donde la voz de cabeza o la voz de falsete, digamos, voces muy agudas y voces muy graves convergen, y entonces hay una especie de música andrógina también, o de este personaje del músico que está cantando muy agudo y de repente muy grave. Me encanta también como fundir este universo dentro de esta pieza, que es una pieza que pues yo la siento como súper universal, me toca profundo dentro de lo que me toca vivir en este momento, del amor y demás, y pues, a grandes rasgos es eso lo que quisiera compartir. Y Juan Pablo, además de estar en vivo haciendo todo esto, también participa en algunos momentos. Bueno, ahí en un momento entra y también
maneja el puppet, por un ratito toca el puppet, literalmente. No nada más con su voz. Buen día, Verónica de Bola Canales. Hace unos minutos hablábamos del papel de Conchi León dentro de la obra. Sabemos que es la actriz que narra, pero que también va a interpretar a todos los personajes femeninos de esta obra. Me gustaría saber si tiene algún significado que ella sea la mujer, o sea, la única actriz mujer que se esté desdoblando entre todas estas partes femeninas. O sea, porque todos estos personajes, todo este abanico lo interpreta una sola persona. Porque las mujeres somos infinitas, mi parte feminista te va a decir porque las mujeres somos infinitas. Podemos hacer una sola, podemos hacer muchas cosas. Porque así está escrito desde la dramaturgia también. La verdad es que el texto, si bien como dice José, yo tampoco, a mí cuando lo leí dije, no tengo la menor idea para dónde va esto, pero ya que empezamos a andarlo, el texto es una belleza, de una maestría, la estructura dramática, y los personajes femeninos, los principales, que son 4, esta maestra de ceremonias, la empleada doméstica, una conferencista que además acompaña, algo que me parece muy importante en las temáticas, es este acompañamiento a la vejez. Cuando si tenemos papás viejitos o mamá viejitos o hermanas que empiezan estos deterioros de la memoria y de pronto nos reímos porque ya nos dijo 5 veces algo la mamá, la conferencista acompaña esos procesos de la memoria y en el cerebro, que me parece que en estos tiempos en los que estamos viviendo, que de nuestra familia, a lo mejor a mí me toca muy de cerca porque mi madre muere de Alzheimer, la demencia senil, el deterioro de la mente, la conferencista hace todo un gran desengrane de esas temáticas que me parece que como espectadores son casi didácticas, porque además lo estamos viendo con el personaje de cómo viene toda esta afectación de la memoria y lo que hacemos con él. Entonces, así está escrito. Yo le agradezco mucho a José, la verdad es que es la primera vez que hago 4 personajes. Bien 4. Le agradezco muchísimo la confianza, porque sí, ha sido bastante complicado para mí, sigue siendo, pero tiene que ver con la estructura dramática. Acompañamiento, y también se podría decir que cuidado entra dentro del mismo papel. Sí. Y también la seguridad, porque luego no nos preocupamos ni por el testamento, ni por nada, seas LGBT o lo que seas, pues no importa, y luego los otros no saben qué hacer con eso, ¿no? Entonces me parece que la obra tiene esa carga, digo didáctica, pero en realidad es amorosa, ¿no? Y creo que también hay una parte de uno de los personajes, que es la que llamamos la MC, que yo siento que es más una especie de chamana convocadora de la historia, que es un personaje duro en el sentido de las otras, no son mujeres que estén cuidando en la sumisión, no, son muy confrontativas, son un contrapunto también de un elenco que es integrado por hombres y por personajes que son 2 hombres homosexuales, ¿no? También creo que es muy linda me voy a meter en cosas que se han vuelto un poco polémicas, pero para mí pues las mujeres y las mujeres feministas han sido y deberían de seguir siendo grandes aliadas de la comunidad LGBTIQ, históricamente incluso, ¿no? O sea, las mujeres fueron las que, por ponerlo en un lugar muy concreto, en la peor parte de la pandemia de VIH, fueron las que nos cuidaron, ¿no? Y las que nos salvaron o las que nos acompañaron, y eso es importante también aquí, ¿no? Es esa mujer como contrapunto, como acompañante, como ese otro color que se necesita en esta historia, por supuesto. Gracias. Irán Ballesteros para Time Out México. ¿Cómo fue el proceso de selección para el elenco? O sea, porque ahorita en esta escena por lo menos 2 personas manejaban un puppet, pero pues las 2 personas no son como del mismo perfil. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta selección? Pues sí, estuvo difícil, hicieron como 80,000 audiciones. Bueno, pues básicamente, digamos que
hubieron dos formas diferentes de hacerlo. Una, actores que nunca habían manejado puppets, que son ellos tres. Yo había trabajado con Constantino y con Antonio en 1984. No había trabajado con Conchi, pero siempre había sido su admirador. Y siempre que nos habíamos encontrado, era así, algo tiene que suceder con Conchi, porque además no nada más es una actriz, es una dramaturga espectacular y ahora amiga y padrísima cómplice, no nada más de la obra, sino que nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, y además, perdón que me desvíe un poquito, pero además este personaje de la mujer que cuida a A y B, que nosotros le hemos puesto un nombre propio, que en el texto no está, que se llama Dina, es una mujer yucateca, Conchi, y esa adaptación de lo que cocina, de su lenguaje, del yucateco y del español y demás, pues ha sido clarísimamente una colaboración y sobre todo una creación de Conchi. Pero bueno, estaba eso. Era importante también para mí que esa mujer, en el texto original, que es una mujer negra sudafricana, en México tuviera esa correspondencia en una mujer que tiene esa ¿cómo diría? Esa ancestralidad, ese bagaje cultural, porque además Conchi como dramaturga es una exponente mundial de su cultura, clarísimamente. Entonces, bueno, pues Conchi, digamos, reunía todas esas características únicas para estar aquí, y con los demás, con los popeteros, que no son nada más popeteros sino más actores, pues ahí sí, bueno, voy a hacer un paréntesis para llegar ahí, que es que estos puppets están tallados a imagen y semejanza de Constantino y de Antón, o sea, son una versión joven y vieja de ellos, y que quien lo hizo fue Miguel Ángel Luna, Luna Morena, de la compañía de teatro de títeres Luna Morena, que están basados en Guadalajara, y la mayoría de ellos fueron a través de... Para mí también es un medio nuevo dirigir algo con puppets. Tenía un puppet en el último Teatro del Mundo, pero digamos que aquí, siendo protagonistas, pues pedí muchas recomendaciones de gente que pudiera actuar y tuviera experiencia como manipuladores de puppets. Y de ahí pues se fue haciendo una lista y platiqué con ellos por Zoom, porque todavía estábamos medio pandemiosos, medio covidiosos, y pues son ellos. Ya ni sé si todos terminaron siendo parte de la comunidad LGBTIQ, ya no les voy a preguntar, eso me parece invasivo, pero también me parecía algo importante que contáramos en su mayoría el elenco y el equipo de esta obra fuera parte de la comunidad, porque me parece importante también hacerlo así. Y eso, encontramos a estos talentosísimos actores, popeteros, muchos de Guadalajara, todos de Guadalajara. Dos de Guadalajara. Tú del norteño. No, en Guadalajara, vamos igual, y básicamente así fue. La verdad es que fue sobre todo como de platicar, ya sabiendo que tenían esa experiencia, obviamente viendo su currículum y demás. Creo que lo que los distinguió para estar aquí fue su impresión del texto, su empatía con él, y pues eso. Gracias. Presentamos boyforme.com, un lugar para ti, un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio. Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo. Noticias del medio LGBT. Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay. Queremos ser un lugar para ti. Boy4Me, www.boyforme.com. Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete.